El Evangelio según Marcos, capítulo 3. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: «Ven y ponte de pie frente a todos». Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: Extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: ¡Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios! De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas.
Les dijo esto porque ellos decían: Está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3. Al llevar a cabo el ministerio que Dios nos encomienda, encontraremos problemas, oposición, obstáculos, algunos problemas provocados por los que otros hacen de modo natural con la intención de ayudarnos. El Señor se enfrentó con esta clase de problema en su ministerio. Al llevar a cabo su servicio evangélico, confrontó muchas situaciones. En este capítulo 3, del versículo 7 al 12, vemos que la multitud oprimía al Señor, lo cual constituía un problema. En el versículo 7 dice que una gran multitud le seguía a él y a sus discípulos. Y en el versículo 8 vemos que una enorme cantidad de personas llegó para verlo. La multitud, al oír lo que el Señor hacía, se congregó alrededor de él. Esta multitud fue una frustración al ministerio del Señor. Vemos que muchos le seguían, como en la multiplicación de los panes, 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Pero el Señor invirtió en una relación de comunión en sus 12 discípulos, en un círculo más íntimo donde podía impartirse Él mismo como vida y palabras de vida. Según consta en los evangelios, fueron varias las ocasiones en las que la gente oprimió al Señor, pero solo los que lograron tocarle recibieron algún beneficio por medio del contacto directo que tenemos con el Señor. Su vida es impartida a nuestro ser. Otro término es impartición. Experimentamos la impartición divina solo cuando tocamos al Señor directamente. El Señor, sabiendo esto, quiso apartarse de la multitud y se retiró con sus discípulos al mar. En el versículo 13 dice: Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Fue en ese momento que eligió a sus 12 discípulos, un Jesús que evitó las multitudes para impartir vida en sus 12 discípulos. El libro de Lucas, en el capítulo 6, del versículo 12 al 13, nos sirve de complemento a lo que está sucediendo. Dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, vemos que Jesús se apartó de las multitudes y se fue a orar para tomar una decisión muy importante: elegir a sus discípulos. Amados hermanos, si Jesús oró para una decisión tan importante siendo hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos orar? Ya sea por una decisión importante familiar, la restauración del matrimonio, salud, un noviazgo, un nuevo negocio, etc. Seamos como Jesús. Busquemos tocar íntimamente al Señor, y no como una multitud, sino como hijos amados, en comunión con nuestro Padre eterno. Hagamos una oración. Señor Jesús, líbrame de buscarte como una multitud que busca alimentar una emoción o pasar el tiempo. Quiero ser íntimo, tener tiempos de comunión con mi Padre amado. Llévame a tener tiempos de oración y poder tomar decisión bajo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.